Hola, buenas tardes. Martín, Cristina, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristina? Bien, acá andamos. Bueno, En la hoy recta. en la recta final. Hola, Bien, Martín, profe. ¿Cómo va? ¿cómo están? Bien, todo bien. Hoy por lo menos con un día más lindo que el de ayer, chicos. Ayer fue un temporal, un asco. Esta Sí, sí, ciudad sí. se volaba, era un horror. Sí, sí, sí. Hoy por lo menos no llueve, está más cálido el tiempo, qué sé yo. Pero bueno, igual con esto de la cursada virtual como que no nos importa. Antes íbamos a la facultad con un clima de locos, ahora como que bueno, desde nuestras casas da medio lo mismo. ¿Tienen exámenes esta semana? No, igual se extraña las facultades. Sí, sin duda. No, Sí, yo creo que mañana tengo. ¿de qué rendís, Martín, mañana? De comercial. Uf, Uy, Así ¿con quién que. estás? ¿Con Cataldo o con...? No, en la comisión 2 está Nogués. ojo lo que van a decir el doctor Cataldo, que es mi jefe. No, ¿Sí? yo aprendí un montón con el doctor Cataldo. Me lo crucé los otros días en un kiosco y lo reconocí por la voz. Digo, profe, me miró y... No, Hola. hace años que da comercial. De hecho, cuando yo cursé la materia, la rendí con él, así que hace muchísimo tiempo. Bueno, lo que pasa es que a él le encanta hablar del CIADI, Yo en ese momento me volvía loca y no entendía nada. Italiano, francés, inglés, lecturas en cualquier idioma. Y ahora que con privado, no sé lo que me acuerdo de él, porque para mí en ese momento Lo mismo. era chino básico lo que él Sí. decía. Y habla tan rápido y se emociona tanto y se va porque se va por las ramas en momentos. Totalmente. Volvía loca con las clases de él. Porque Sí, Dios, sí. entiendo. ¿Y vos, Martín, con quién la estás cursando? ¿No estás con Rodrigo entonces? No, estoy. ¿Quién tengo profesores? Bueno, estoy con el escribano Fernández Puentes. Ese creo que es el titular de cátedra, creo. Sí, es el titular. Igual, no sé si también la titular es Marcela Ramos. Me parece que no, que es Enrique el titular de Derecho Puede Comercial. ser. Hasta Puede ser. donde Bueno, yo igual sí. supe, Y Enrique. después, bueno, sí, varios profesores. Pablo Nogués, Coaglia también. Buenos profesores Bueno. también. Buena cátedra. Sí, es una buena cátedra. Sí, en general tenemos un lindo nivel en la facultad en general. Casi todos los profesores son docentes de otras universidades, o son jueces en el Poder Judicial, o son abogados reconocidos en las materias que dan, entonces está buenísimo. Pero bueno, en esta en particular, ya última semana de clase, la semana que viene, jueves, ¿no? ¿Qué día cae? Sí, jueves es. Sí, el jueves. Sí, a ver. Bueno, todavía no les confirmaron horario, va, por lo menos a nosotros no. No sé. No dijeron nada. Estimo yo que debe ser después de las 14, como siempre, por los horarios de trabajo y esa cuestión que tenemos todos. Pero bueno, Y ya nos profe, el martes avisarán. que viene, Sí. ¿el martes que viene nos vemos o esta la última clase? Yo pensaba que no, que la idea es que esta es la última clase. Si ustedes necesitan, no hay ningún inconveniente, me Bueno. conecto, no hay problema, lo que ustedes quieran. No, creo que no sé, Yo Cristina, creo pero. que vamos a estar bien, pero cualquier cosa me mandan un mail y nos conectamos un rato, si no hay Dale. ningún problema. Obvio. Bueno, vamos a arrancar entonces, así lo liberamos después a Martín para que siga estudiando comercial, que Pobre, ¿no? Pero vamos a tomar esta clase. Prometo no interrumpir, Martín, te lo juro, no le voy a hacer No, no ninguna. importa, no importa, no importa. No importa. Vamos a pensar, Martín, que es como un Que se hagan recreo, porque ya que se hagan las te preguntas debes haber necesarias. embolado, te debes haber embolado de estudiar comercial, así que vamos a hacer un recreo de procesal No, y claro, después por eso. seguimos. Por Es eso, un por eso. recreo esto, la clase es un recreo. Claro. Bueno, voy a abrir el Power, a ver dónde hemos quedado la clase pasada. No, yo en realidad les preguntaba si había exámenes, porque cuando vi que no se conectaba nadie, tras que somos poquitos, digo, uy, ese es momento tiempo de examen, seguro que están todos rindiendo, digo, no sé si se va a conectar alguno. Por eso Igual, les profe, preguntaba. falta Martina nada más y Andrés. Eso, Andrés. Pero son los fieles, y bueno, pero yo los extraño, los 4 o 5 que somos. Lo que pasa es que Andrés debe tener algún examen, porque creo que Claro. Andrés la seguía cursando, pero si mal no entendí, me parece que le había ido mal, pobre, en la primera parte.
Ah, no entendí esa parte. Sí, Sí. creo que sí. Ah, Yo había dicho. La estés haciendo presencial porque quizás debe querer rendir libre. está bien, está bien, está bien, está bien. No, esa parte no la había entendido. Está bien, me había equivocado. Bueno, acá habíamos quedado la última clase en el punto 3, habíamos visto punto 1 y punto 2 que habíamos hecho como una parte general de proceso sucesorio, el tema de la competencia, charlamos de foro de atracción, lo último que hablamos fue el tema de las acumulaciones de los procesos sucesorios, y ahora nos restaba ver más puntualmente sucesión ab intestato, que algo comentamos cuando empezamos en esta unidad, que dijimos que había 2 clases de proceso sucesorio, incluso vimos las líneas de tiempo con las diferencias más marcadas de la tramitación de cada uno de estos tipos de proceso. Hablamos de sucesión ab intestato y sucesión testamentaria. Entonces ahora en el punto 3 vamos a dedicarnos específicamente a lo que es la sucesión ab intestato, punto 4 vamos con testamentaria en particular. Que habíamos dicho, después lo vamos a adelantar, la diferencia fundamental entre este tipo de sucesión que vamos a estudiar ahora y la testamentaria era la existencia justamente de un testamento, que en este tipo de procesos ab intestato no tenemos. ¿Cómo comenzaba una sucesión ab intestato? Con lo que se conoce como el periodo informativo. ¿Qué es el periodo informativo? Comienza con el escrito de inicio del proceso sucesorio. También vimos requisitos del escrito del inicio sucesorio, pero vamos a detenernos en algunas especificaciones que tiene que tener el escrito de una sucesión ab intestada. Como primera medida dice que quien pretenda la apertura de un juicio sucesorio ab intestato debe presentarse por escrito ante un juez competente en el lugar del último domicilio del causante. Lo de presentarse por escrito, ya les hago comillas y la literalidad no la tomen así, sino que obviamente como toda demanda de inicio de proceso se presenta en forma digital en Receptoría General de Expedientes. O sea, esto por escrito es el escrito de iniciación de proceso sucesorio. ¿Se acuerdan que yo traté de hacer un comparativo entre lo que sería una demanda de un proceso y un escrito de inicio del proceso sucesorio? En realidad tiene características similares, pero no es lo mismo justamente por los caracteres particulares de este proceso, más que nada la voluntariedad, la inexistencia de un contradictorio, de partes, sino que simplemente se presenta un escrito solicitando el inicio de un proceso. Ahora, cuando terminemos, lo que hice fue poner escritos reales de abogados. Obviamente los escritos después cada abogado los acomoda a su parecer, cada abogado tiene su estilo, pero bueno, tengo un modelito como para que veamos cómo sería un escrito de inicio, de sucesión ab intestato, un primer despacho y demás. Resumiendo, se inicia entonces, se presenta el escrito en Receptoría General de Expedientes. Lo importante es que tiene que ser ante el juez competente, que dijimos que la competencia en un proceso sucesorio, cualquiera sea, era el último domicilio del causante, absolutamente. Como segundo punto, dice que la persona legitimada debe denunciar a aquellas que podrían o tienen carácter de interesados también como herederos. Primero lo de persona legitimada, y ahora lo vamos a ver, dijimos que siempre uno de los requisitos que hay que presentar es acreditar la legitimación de quien solicita la apertura del proceso sucesorio, y esta denuncia de la existencia de posibles coherederos o interesados en la sucesión. Si los conoce, tiene la obligación de denunciar a estos otros herederos que podrían tener interés en la herencia. Si no los conocen, este desconocimiento se va a cubrir, digamos, con lo que es la publicación de dictos que se va a hacer más adelante, donde se va a llamar a todos los interesados o los que tengan intereses en esta herencia que vengan a participar de la misma. Pero con estos requisitos tengo que cumplir en el escrito de iniciación de esta sucesión ab intestado. Para la iniciación de la sucesión, debo acreditar el vínculo, dijimos recién, pero si por algún motivo no tengo una prueba concluyente del vínculo, como es un certificado de parentesco, por ejemplo, puedo iniciar el proceso sucesorio demostrando de algún modo que soy heredero o que tengo algún interés en la herencia, y en el transcurso del proceso acreditar fehacientemente el vínculo, para que al momento de la declaratoria de herederos esta legitimación esté acreditada. O sea, la ley me permite que provisoriamente puedo iniciar, abrir el proceso sucesorio, demostrando, digamos, in limine o como con una mera verosimilitud mi carácter de heredero, pero en el transcurso del proceso y antes de que se dicte la declaratoria de herederos, que por ahí ya les suena que la estuvimos charlando, tiene que estar acreditado el vínculo. En general estas cuestiones son para darle tiempo cuando falta alguna partida de algún registro,
o cuando hay algún heredero que todavía está tal vez tramitando alguna filiación extramatrimonial y tiene que salir una sentencia. En todos estos procesos, la ley habilita entonces a que inicie el proceso sucesorio para que se cumplan los tiempos, pero antes de la declaratoria esto tiene que estar acreditado. Así que tengamos esta posibilidad abierta de, bueno, si no tengo acreditado fehacientemente el vínculo, igual puedo iniciar el proceso sucesorio. ¡Ay, cuánta información puse en esta filmina, por Dios! ¿Qué puse? Requisitos que debe guardar el escrito de iniciación. Algunas cosas ya charlamos, debe ir redactado en términos que demuestren el cumplimiento de todos los requisitos y que permitan al juez que corrobore legitimación de quien promueve el proceso sucesorio y su propia competencia. Legitimación del que inicie, competencia del juez, como hice bastante hincapié, creo, en la primera parte, es como el ABC de este escrito liminar del proceso sucesorio ab intestato. Es importante que al juez le quede sumamente claro que quien inicia tiene su legitimación y que él tiene su competencia, ya sea porque es competente, natural, porque es el último domicilio del causante, o bien por el foro de atracción que debe entender en este proceso. ¿Qué requisitos señalé ahí de este escrito? Indicarse nombre y apellido del causante, de la persona fallecida, respecto a la cual se pretende el sucesorio, exponer cuál es el último domicilio de ese causante, justamente para justificar la competencia del juez que va a entender, el vínculo de la persona que está iniciando el proceso sucesorio para lograr la pretensión de apertura, con las salvedades que acabamos de hacer de la prueba concluyente del vínculo ahora, o con anterioridad a la declaratoria de herederos. Los bienes, que se acuerdan que dijimos que esta denuncia de bienes es optativa, que puede que en los escritos de inicio no estén denunciados bienes y que lo posterguemos para el momento de la etapa partitiva propiamente dicha, que comienza con el inventario, el avalúo y termina con la partición, así que esto de la denuncia de bienes puede estar, como no, en el escrito de inicio en sucesorio. La documentación ineludible que debe acompañarse sí o sí es el certificado de defunción, o sea, que se acredite la muerte del causante, esto sí o sí tiene que estar conjuntamente con el escrito de iniciación. Pago de bono de ley 8480 y bius previsional, eso tal cual, cualquier escrito, dijimos que hacemos extensivo el pago de todas las tasas y aportes que conversamos para cualquier proceso ordinario, lo mismo para la iniciación de un proceso sucesorio. Y el tema del apoderado, que dijimos que si era apoderado, tiene que haber copia certificada, que no bastaba poder general, sino que para los procesos sucesorios tenía que haber un poder general que acredite que tenga esa tarea específica, la de iniciación de procesos. Esto es como cualquier tema de mandato que estuvimos conversando, cómo actúa el abogado en los diferentes tipos de procesos y en los diferentes modos en los que se acredita la representación. Perdón, tengo una sed, no sé por qué. Planilla de juicios universales. Todo eso entonces, esperen que les voy a mostrar, voy a hacer un segundito, para que todo esto que hablamos, así como los locos que... A ver qué es. Si hubiere una cesión de derechos también en ese momento, ¿no? La tengo que exponer en el momento de la demanda, en el caso de tenerla yo. Sí, si hubiese una cesión de derechos, tengo que, para que estoy dejando, trato de dejar de compartir para abrirles lo que les quiero mostrar. Acá, inicio del proceso. Dame un segundito, Cristina, ya te contesto. Tema despacho. No sé si ya dejo todo abierto. Ahí. Sí, si hubiese sesiones de derechos, las tengo que denunciar en este momento. Y tengo conocimiento de que las hay, las tengo que denunciar en este momento. Todo esto que conversamos, bueno, abrí justo uno que lo tenía que abrir, obvio. Chan, chan, chan. Ahí está. Tampoco quiero este. Bueno, hoy estoy mal, perdonen, ¿eh? Les quiero compartir para que sea gráfico porque es más fácil de ver todo lo que estamos conversando. A ver si es este. Ahí está. Todo lo que yo tenga a disposición y que necesite que el juez sepa, como por ejemplo que existe una sesión, lo tengo que denunciar en este escrito. Lo que les iba a decir, y les adelanté, que este escrito que yo estoy poniendo en pantalla, por ejemplo, es sumamente gráfico de cómo un abogado planteó un inicio de sucesión ab intestato,
pero está bastante completo en todo lo que tiene que tener, entonces está buenísimo de lo que dijimos, cómo se materializa en un escrito. Fíjense, materia, lo de la materia, que es sucesión al intestato, es de práctica, ponerlo o no ponerlo, no modifica, que se acompaña en sobre cerrado, esto de sobre cerrado ya no se usa más, y esto es del año pasado, así que imagínense cómo ha cambiado todo. Todo esto antes de libreta de matrimonio, certificado de función, todos los originales que se acompañaban, ya dijimos que ahora todo va digitalizado y el abogado queda como depositario de toda esta documentación. Este es el encabezado que va igual que en cualquier escrito judicial, fulano de tal, documento, mayor de edad, domiciliado, todos los datos de la persona que inicia el proceso sucesorio con nuestra abogada patrocinante, tomo, folio, todos los requisitos de iniciación de cualquier escrito. Objeto, venimos a iniciar el proceso sucesorio de nuestra madre, fulana de tal, nacionalidad, el fallecimiento se acredita con certificado de función, y solicitamos que se tenga por acreditado el fallecimiento. Fíjense que es sumamente sencillo, conciso, es quiénes son y de por quiénes vienen a iniciar el proceso sucesorio. Los vínculos, acreditan el vínculo, que son hijos, y cómo se van uniendo el matrimonio, quiénes fueron naciendo y las fechas. Esto suele hacerse para que el juez le quede claro cuántos herederos en principio habría, si es que están denunciados, si no, y cómo fueron sucediendo, si hay más sucesiones, o si falleció el padre, o falleció la madre. Esto de la acreditación de los vínculos está muy bien. Fíjense en cuanto a lo del acervo hereditario, que dice, oportunamente se denunciarán los bienes que componen el acervo del presente sucesorio, o sea que, como dijimos, es un caso donde los bienes no se denunciaron, se van a denunciar con posterioridad. Le dedica un punto a la competencia, donde le dice, señor juez, usted es competente conforme lo dispuesto en el 2336, dado el último domicilio en que se encontraba el causante, y señala el domicilio del causante. Y ahora vamos con el tema de los informes, que es lo que estábamos siguiendo. Solicita los informes, los desgloses, que cuando se presentaban en documental originales se pedía el desglose para que el abogado se las pudiera llevar y conservarlas. Designación del administrador, lo vamos a ver después, siempre cuando hay bienes en un acervo que componen el acervo hereditario, se designa un administrador para que custodie todos esos bienes hasta que se determine la partición. Y finalmente el petitorio, común a todos los escritos, para que se tenga por presentados, por parte, con domicilio, por abonado, se ordena el desglose de la documentación, se declara abierto sucesorio, se requiere el informe. Ahora vamos a ver todos estos detallecitos, todo esto puede estar en el petitorio, cada uno consigna lo que considera que tiene que tener o no su escrito de petición. Fíjense que es un escrito muy simple, que no tiene claramente ni desarrollo de hechos, ni ninguna de todas esas cuestiones que vemos en una demanda de proceso de conocimiento, simplemente el encabezado general, el objeto que es la iniciación del proceso, los vínculos que hay que acreditar, el tema del acervo, la competencia y la solicitud de informes, que ahí vamos a donde estábamos recién con el Power. Nada, les mostré el escrito de Real, porque me parece súper interesante que en realidad veamos más allá de una filmina, que cómo se plasma en un escrito lo que tenemos que aprender a consignar en estas iniciaciones. Son bastante sencillos los escritos de iniciación de sucesorio. Ahí vamos con el tema, sí. Que yo, digamos, denuncie, por ejemplo, herederos, eso no, sí. O sea, no quita que ellos después tengan la obligación de presentarse, ¿o no? Absolutamente. Es un proceso así. No, de ninguna manera. O sea, yo puedo denunciar, yo puedo presentarme, por ejemplo, yo tengo 3 hermanos más, somos 4 hermanos. Probablemente estemos todos peleados, inicio yo el proceso sucesorio de mis padres y denuncio que existen 3 herederos más que nacieron de la misma unión. Nunca se presentan, o sea, denunciados en el expediente se los cita y nunca se presentan. No hay ningún inconveniente, de hecho, no hay ningún inconveniente ni para ellos, ni para mí, ni para nadie. O sea, se va a dictar una declaratoria de heredero, que ahora vamos a ver, donde si no hay ningún heredero debidamente citado que no fue presentado, me van a declarar como única heredera. El problema va a ser después, al momento de la partición, si esos herederos no se presentaron a hacer valer sus derechos, realmente en el proceso sucesorio, tampoco se van a poder ver beneficiados en la distribución de los bienes, porque ahora vamos a ver cómo sigue este proceso. Entonces, si no quisiesen presentarse, porque entienden que es una sucesión que tiene muchísimas deudas, porque no quieren, por más que yo denuncie en el escrito la existencia de otros herederos, no tienen ninguna obligación. ¿Sí?
O también a veces lo que hacen es que están peleados, dicen que desconocen su... A ver. Entonces, A veces manifiestan el desconocimiento de otros herederos, aún conociéndolos. No, los reconocen, pero no reconocen dónde viven, entonces También. los predictos y nadie lee los predictos. Sí, totalmente. No, yo incluso tengo casos de denunciar desconocimiento de herederos que eran hermanos, que vos decís, sí sabes que tenés hermanos, pero bueno, no hay una obligación para quien promueve el proceso sucesorio. En todo caso, después se verá más adelante si hubo buena o mala fe y si los bienes se distribuyeron, en este caso hipotético que armé de que yo hubiese sido la única heredera declarada y beneficiada de los bienes, ¿qué podrán hacer mis hermanos con toda esta cuestión? Pero si están debidamente citados, o sea, no por edicto, sino por cédula, porque yo hasta denuncié sus domicilios y ellos no quisieron presentarse, tampoco va a haber mucha posibilidad de acusarme de algo si hubo una citación legal correspondiente. Igualmente ahora vamos a ver que los alcances de las declaratorias de heredero y el tipo de proceso, por eso yo hice mucho hincapié en el tema de la voluntariedad, la inexistencia de controversias en general, es muy permeable a todo este tipo de situaciones, Martín, de que vengan o no vengan, de que se presenten en un momento determinado o se presenten con posterioridad, se presenten cuando ya estén distribuidos los bienes y hay un montón de acciones de, no sé, colación o reducción de la herencia como para ver qué puede hacer alguien donde ya, o sea, cuando se presenta, cómo se encuentra, se amplía la declaratoria si se dictó con beneficio de uno solo y hay más herederos. Bueno, ahí vamos, en un segundo vamos a eso. Antes pasamos por planilla de juicios universales. ¿Qué es esto? Una vez que se presenta el escrito de iniciación, y lo pongo acá porque antes era obligación del abogado presentar con el escrito de iniciación la planilla de juicios universales. Esta planilla es un formulario que se envía al registro de juicios universales, justamente que está en la ciudad de La Plata, donde están consignados todos los juicios que tramitan de determinadas personas. Entonces el abogado lo que hacía era presentar esta planilla a los efectos de que se envíe y el registro denuncie si existía algún juicio sucesorio abierto en favor de esta persona o no, o cualquier información que pueda tener. Ahora ya esto ya cambió, no hay que, el abogado cuando inicia no tiene que presentar esta planilla porque se digitalizó como casi todos los trámites del proceso sucesorio, con lo cual con la presentación del escrito conforme lo estuvimos viendo y la denuncia de los datos filiatorios del causante, o sea, que los DNI y el fallecimiento, todos los datos que ya consignamos y sabemos que tenemos que poner, es el mismo juzgado quien va a enviar digitalmente un oficio al registro de juicios universales y lo van a informar al juzgado si existe o no alguna otra sucesión. Entonces, antes el abogado tenía la obligación de presentar este tipo de planillas, ahora ya directamente el juzgado se ocupa de hacerlo. Ojo cuando lean el Código Procesal, como tantas veces les hice hincapié, porque en proceso sucesorio hay muchas cosas que quedaron viejas y siguen estando en el Código de Procedimientos, y hay mucha dicotomía, como en todo, entre el Código Procesal y el Código Civil. Yo ahora voy y se las marco, pero bueno, tengan en cuenta, por ahí leen el código y dicen, che, Vicky dijo lo de la planilla, pero sigue estando en el código, y a ver, bueno, ya están acostumbrados y saben que así funciona, tenemos todavía un código viejo con cosas viejas, y en este proceso más todavía. Esperen que... de tema. Planilla de juicios universales. Entonces, todo lo que vimos hasta recién, escrito de iniciación con todos los recaudos que tenemos que tener, vimos el modelito de más o menos cómo podría presentarse un escrito de iniciación, y qué pasa con posterioridad. Ahí sí volvemos a presentación despacho del juez. Primer despacho, que es qué va a decir el juez a todo lo que presentamos, a todos los requerimientos que pusimos nosotros en nuestro escrito de iniciación. Este primer despacho se conoce como apertura del proceso sucesorio a intestato, o sea, es el primer despacho que dicta el juez, y dice que al presentarse el interesado ante el juez competente, acompañando todos los recaudos que estuvimos viendo recién, tendientes a acreditar el carácter de parte legítima, su competencia, o sea, el juez va a hacer como un primer análisis formal, a ver si está todo ok en este escrito de iniciación, va a ordenar que se libre oficio al registro de
testamentos del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, a fin de que se informen si constaran registros de actos de última voluntad. O sea, dijimos, por un lado, al registro de juicios universales, que está ahí a último, para que manifieste el registro de juicios universales si hay otra sucesión abierta de este causante. Por otro lado, registro al juicio de testamentos, al registro de testamentos, para que denuncie el registro si existe otro proceso sucesorio o un testamento de este causante. Hace como las primeras averiguaciones el juez. ¿Hay otro proceso sucesorio abierto? ¿Hay un proceso testamentario abierto con un testamento inscripto en el registro? Porque ahora vamos a ver que el testamento se inscribe. Entonces ordena el libramiento de oficios, al registro de juicios universales, al registro de testamentos, y ordena la citación a los herederos interesados. ¿Cómo va a ordenar la citación? Los adelantamos recién un poquito. Si conoce nombre y domicilio de esos herederos, va a notificar por cédula a cada uno de ellos para que se presenten a hacer sus derechos. Ante el desconocimiento, va a publicar edictos. ¿Dónde se van a publicar los edictos? En un diario de mayor publicación en la ciudad del último domicilio del causante y en el boletín oficial. ¿En qué tenemos que marcar la diferencia en este punto? Hay un tema de plazos entre el Código Civil y Comercial y el Código Procesal. ¿Por qué? Porque Código Civil Procesal hace una mención de que los edictos deberían publicarse por 3 días, tanto en el boletín oficial como en el diario de mayor publicación de la zona. Sin embargo, Código Civil habla de 1 día de publicación. En esta idea jurisprudencial de tratar de coordinar las normas, lo que hacen la mayoría de los juzgados civiles y comerciales es ordenar la publicación de edictos de 1 día en el boletín oficial y 3 días en el diario de la ciudad. Tratan de combinar esta normativa y esta cuestión de plazos, ya lo hemos hablado, la normativa de fondo regulando cuestiones de forma, con un código que no está actualizado, generan este tipo de deficiencias en lo que es cómo debe seguir el procedimiento, y los jueces en este camino tratan de aplicar un criterio coherente, tratando de compatibilizar normas, y así es como han tratado de resolver esta cuestión de plazos diferentes que existen entre civil y comercial y procesal. Hacen así, 3 días para el diario de mayor publicación y 1 día para boletín oficial. El Código Procesal sigue diciendo estos 3 días, por eso les dije, ojo cuando lean el código. Y por otro lado, ordena el libramiento de juicios universales, que ya lo dijimos, esto es lo primero que indica el juez cuando se le presenta el escrito de iniciación de proceso sucesorio. Ahí dice que el primer despacho también se denomina auto de apertura, que se los adelanté recién, y en definitiva constituye la declaración que hace el juez competente al considerar reunidos prima facie los requisitos para poner en marcha el proceso sucesorio y declarar abierta la sucesión del causante, ordenando lo enumerado anteriormente. O sea, este primer despacho es esto que el juez evalúa, considera que es competente, considera que está cumplida la legitimación y manda a cumplir todos estos primeros trámites de libramientos de oficios y citación a los herederos. ¿Cómo sigue la sucesión a intestato? Una vez finalizados los plazos de citación de herederos, una vez que se cumplieron con todos los oficios pertinentes, o sea, una vez que el juez ya reunió toda esa información que requirió en el auto de apertura, con la declaratoria de herederos. ¿Qué es la declaratoria de herederos? Es esta gran sentencia con la que termina esta primera etapa declarativa del proceso de sucesión a intestato. Está regulada en el artículo 735, y es la resolución judicial, conforme concepto, dice la resolución judicial mediante la cual se reconoce el carácter de heredero a quienes se presentaron promoviendo el proceso sucesorio, a quienes concurrieron al llamado, previa acreditación del vínculo. La declaratoria de herederos, la única función que tiene, la única y no menos importante, es justamente esta: declarar los herederos del causante. Va a simplemente disponer, se declaran herederos de Victoria Bodega, fulano de tal y fulano de tal. Nada más ni nada menos. Es necesaria la declaratoria de herederos para que un heredero pueda constituirse como tal, para que pueda haber beneficiado de los bienes. Ahora vamos a las características que tiene esta declaratoria, pero
en principio es solamente para consignar a los herederos que se presentaron, que pueden coincidir quienes promovieron el proceso sucesorio con los que van a ser declarados herederos, o puede coincidir con los que promovieron, más aquellos que se presentaron con posterioridad ante el llamado del juez, los que fueran declarados en esta resolución. ¿Cuáles son los caracteres de esta declaratoria de herederos? Que lo acabamos de decir, se verifica la calidad de hereditario. El juez, teniendo por demostrado que son herederos legítimos del causante, va a declarar y los va a incorporar en esta declaratoria. ¿Qué tiene de importante y de distintivo? Que un poco nos adelantamos también hace un ratito. No causa estado, no adquiere eficacia de cosa juzgada, no configura una sentencia que ponga fin a una controversia, totalmente ajeno a todo eso, este proceso voluntario, con lo cual no descarta ninguna posibilidad de que se incluyan nuevos herederos con posterioridad a la declaratoria de herederos, o que se excluyan herederos en ellos declarados. O sea, es una sentencia sumamente flexible. Bueno, y la denominación jurídica que tenemos que utilizar es que la declaratoria de herederos no causa estado, no hace cosa juzgada, podemos modificarla constantemente. Bueno, no constantemente ni tan simple, es una sentencia judicial claramente, pero sí es sumamente permeable de poder incorporar herederos o excluirlos si alguno fue declarado como tal, sin tener, sí que se demuestra que en realidad no tenía debidamente derecho. ¿Cuáles son los requisitos de esta declaratoria de herederos? Necesaria, sí o sí, aunque tienen aún los herederos legítimos que tenemos la posesión de pleno derecho, necesitamos que se dicte esta sentencia donde se nos declare herederos, pues para la adjudicación de los bienes, si no tenemos declaratoria de herederos, no vamos a poder gozar de ninguna adjudicación de bienes de esta herencia hasta tanto esto no suceda. O sea que sí o sí, los herederos de un causante necesitan una declaratoria de herederos. Se dicta un juicio voluntario, que es lo que estuvimos hablando todo el tiempo, con lo cual las garantías de defensa, en principio, al no haber un contradictorio, son mínimas, y por eso esta permeabilidad constante y esta posibilidad de impugnación que tiene la declaratoria de herederos y varias de las resoluciones del proceso sucesorio, porque en principio la norma entiende que tal vez estos herederos, como hablábamos hace un segundo, tienen un dejo de mala fe y pueden hacer algunas cositas, entonces se le da como el beneficio de la duda a quien no participó en ella. No hace cosa juzgada, como tercer requisito, lo hablamos recién, no causa estado, sino que es simplemente que constituye el medio idóneo para acreditar la calidad de heredero de una persona. Nada más se puede modificar absolutamente en este carácter, en este camino es declarativa, importa solo este proceso de verificación formal de la calidad hereditaria, se limita a declarar quiénes son los herederos del causante, nada más. Es recurrible. Ustedes ya tienen que tener bastante sabido el tema de los recursos. Hay una discusión sobre la forma que tiene esta declaratoria de herederos, porque para algunos, como se dicta sin sustanciación, es una providencia simple, y para otros, pese a que se dicta sin sustanciación, tiene un montón de requisitos y vistas previas al agente fiscal, porque es una cuestión de orden público, y esta resolución tendría el carácter de sentencia interlocutoria. ¿En qué nos varía si es resolución providencia simple o sentencia interlocutoria? Básicamente, en qué recurso podríamos articular contra ella. En la jurisprudencia departamental se la admite como una interlocutoria y contra la misma podría interponerse una revocatoria o un recurso de apelación que incluye el de nulidad conforme el 253, o sea, no habría en principio, ¿no? Después cada juez tiene su criterio, pero en principio no habría un rechazo de alguna de estos recursos interpuestos por la forma de esta declaratoria. Es recurrible por revocatoria o por revocatoria con apelación de subsidio o el recurso de apelación, no habría inconvenientes. Y este carácter de provisional o mutable, que viene relacionado con todo lo que estamos conversando, que no causa estado, es sumamente modificable y pueden ampliarse o excluirse herederos dependiendo de las necesidades y de las cuestiones que vayan surgiendo a lo largo del proceso.
Bueno, todo lo de la forma lo acabo de comentar, si es providencia simple o sentencia interlocutoria, ya les adelanté cómo era la cuestión, y los efectos están en el 737 del Código de Procedimientos. Básicamente es el reconocimiento judicial de una calidad de heredero, importa el otorgamiento de la posesión de la herencia para los que no la tuvieran de pleno derecho, y no hace cosa juzgada. Esos son los efectos de esta declaratoria de heredero, porque a partir de este momento las personas declaradas en la resolución judicial pasan a tener posesión de todos los bienes de la herencia. Ahora vamos a ver que hay un trámite con posterioridad que se llama inscripción de la declaratoria, que es justamente para que todos los bienes que pertenecían, y registralmente todos los bienes que pertenecían al causante, van a estar inscriptos a nombre de todos los herederos declarados, pero ahí vamos a ese segundo. Y con la declaratoria de herederos y los efectos que acabamos de ver, finalizaría, digamos, toda esta primera parte del proceso de sucesión ab intestato. Es simple, corto, ¿se acuerdan las líneas de tiempo que vimos? Si no, ahora las vuelvo a poner. Es sumamente conciso porque tiene como único objetivo, a ver si encuentra, acá está, mira. Acá estamos, es simplemente hasta acá: petición de apertura, cumplimiento de informes, publicación de dictos, vista al agente fiscal y la declaratoria de herederos con todos los requisitos que acabamos de ver. Es simplemente toda esta primera etapa lo que acabamos de estudiar de periodo informativo de la sucesión ab intestato. Inventario, avalúo, inscripción de declaratoria de partición son comunes ambas sucesiones, esto ya lo habíamos visto. Así que es muy cortito lo que pasa en esta parte del proceso de la sucesión ab intestato. Claramente después podemos tener, como en todos los procesos, cuestiones anexas que vayan surgiendo, pero eso es lo que acabamos de ver en este proceso que sucedió, cómo va sucediendo con el escrito de iniciación, los requisitos que deben cumplirse, el auto de apertura que dicta el juez y todo lo que tiene que pedir, el registro de juicios universales, registro de testamentos y citación a los herederos, y cumplido todos esos elementos, la declaratoria de herederos y las posibilidades de impugnación que tiene la misma. ¿Qué nos pide el programa después de esos trámites del proceso de sucesión ab intestato? Admisión de herederos, 736, todo esto está en código. Dice que da la posibilidad a que cuando todos los herederos sean mayores de edad y hubiesen acreditado el vínculo conforme a derecho, podrán por unanimidad admitir herederos que no lo hubiesen justificado, sin perjuicio del impuesto a la herencia y sin que ello importe el reconocimiento del estado de familia. Estas situaciones generalmente para cuando existen hijos extramatrimoniales, y entre los hijos legítimos hay un consenso en la existencia de ese hijo, y ese hijo todavía no tiene un reconocimiento judicial, da la posibilidad a los herederos de que, si son mayores y hay unanimidad en esto, puedan reconocerle el carácter de heredero a este hermano, digamos, para que participe en esta declaratoria hasta tanto después se pueda acreditar el vínculo. Pueden hacerlo antes o después de la declaratoria, ya dijimos que se puede ampliar la declaratoria, así que es una posibilidad que se le da a los herederos ante la imposibilidad de que un heredero pueda acreditar legítimamente el vínculo con una partida. Los restantes herederos pueden concederle este reconocimiento en forma voluntaria, y obviamente se los incorpora a la declaratoria de herederos si es con anterioridad, o se pide la ampliación de la declaratoria si es con posterioridad. Es una posibilidad que da la ley para determinadas situaciones. La ampliación de la declaratoria es lo que vimos recién, es todos los recaudos que tienen que cumplir. El 738 no me voy a detener en leerlo, es simplemente esta situación de que se pueden ampliar en cualquier momento a petición de parte legítima la declaratoria de herederos, incorporando todos aquellos herederos que no hubiesen participado en la iniciación del proceso sucesorio. Y ahí estamos en los trámites previos a la inscripción de la declaratoria. La inscripción de la declaratoria es simplemente, como les dije hace un segundo, la inscripción registral de que los bienes que pertenecían al causante van a pertenecer ahora a los herederos de ese causante. No es equivalente a la partición. El trámite partitivo se genera cuando ya cada heredero se adjudica, después del inventario y el avalúo, cada heredero se adjudica los bienes y el bien se inscribe a nombre de cada heredero. Este trámite es simplemente para que, frente a terceros y registralmente, los bienes que eran del causante figuren a nombre de
la masa hereditaria. Se consigna propietarios de la casa tanto, herederos de fulano de tal. Muchas veces la inscripción de la declaratoria, la gente piensa que con eso ya tiene hecha la partición y la adjudicación de los bienes, y no. Incluso hay muchísima discusión jurisprudencial sobre los alcances de la inscripción de la declaratoria de herederos, pero en principio no tiene ningún alcance más que declarativo frente a terceros. Se inscriben en los registros que los bienes de ese causante ahora pertenecen a esta masa hereditaria. Todos los bienes de una sucesión pertenecen en lo que se conoce, que por ahí lo han escuchado con la sociedad conyugal, en esta indivisión poscomunitaria hasta que se efectúe la partición. Es una masa hereditaria que nos pertenece a todos los herederos hasta tanto se liquiden y se adjudiquen a cada uno de ellos. Así que los trámites de la declaratoria es simplemente eso, inscribir la declaratoria de herederos que acabamos de ver, que es la sentencia que se dicta, en nombre de cada uno de todos estos herederos. Con eso terminaban los puntos de sucesión a intestato y pasamos a la segunda clase de sucesión, que es la testamentaria, que es el punto 4. Creo que es bastante sencillo. ¿Está bien hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Todo ok? Bien, seguimos. Sucesión testamentaria, les adelanté desde la primera clase, la diferencia fundamental y básica es la existencia de un testamento. Así que tanto lo hemos nombrado que vamos a decir qué es un testamento, cuáles son sus caracteres, cuál es su forma, cuáles son las clases que existen y que están consignadas tanto en Código Procesal como Civil, y cómo tramita la sucesión testamentaria. Como primer concepto, que no es el que más me gusta, dice que la sucesión testamentaria tiene lugar cuando una persona legalmente capaz de tener voluntad y manifestarla hace uso de la facultad que le confiere el artículo 2462 del Código Civil y Comercial y dispone de sus bienes por testamento con arreglo a las disposiciones que el mismo código fija, instituyendo herederos o legatarios. ¿Se acuerdan que dijimos que esa era la principal función de un testamento? Y es aquella sucesión en la cual el propio testador designa a su sucesor y le otorga tal carácter. Otra definición, más cortita y más concisa de testamento. Testamento es un acto escrito, celebrado con las solemnidades de la ley, por la cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes para después de su muerte. Más fácil de recordar, les puse porque claramente es mucho más sencilla. Entonces, un acto escrito, celebrado con las solemnidades de la ley, que ahora vamos a ver cuáles son, donde una persona dispone de todo o parte de sus bienes después de su muerte. Básicamente eso es el concepto que tenemos que tener de testamento. Al igual que todo lo que estudiamos en proceso sucesorio, hay muchísimas normas en el código de fondo, así que ante cualquier duda de testamentario, del testamento en particular, de las nulidades de testamento y demás, hay que ir al código de fondo. A mí me parece que con esto de procesal va a estar bien, porque de hecho ustedes estudian después sucesiones en otra materia, pero bueno, cualquier cosa hay que combinar el estudio de todos estos artículos del Código de Procedimientos con Código Civil y Comercial. ¿Cuáles son los caracteres, viéndolos en detalle entonces, de este testamento? Es un acto personalísimo. Fíjense que yo ahí les fui citando cada una de las normas donde específicamente el Código establece estos caracteres de este testamento. ¿Qué significa que es un acto personalísimo? Que debe ser la expresión directa de la voluntad del testador. Es indelegable, no puede haber un mandato, ni ninguna forma de representación. Tiene que ser el propio testador quien confeccione este testamento, quien de puño y letra, bueno, ahora vamos a ver las clases, manifieste su voluntad, exactamente, hológrafo o por acto público, quien efectivamente manifieste su voluntad. Es un acto personalísimo. Por escrito, ya dijimos recién, sí o sí tiene que estar por escrito. Formal, porque tiene características determinadas que la ley así establece, ahora vamos a estudiarlas. Sí o sí tiene que cumplirlas, si no se van a pedir sanciones, o se puede llegar a pedir una anulación del testamento, o no se va a aprobar, ahora vamos a ver, porque no cumple con las formas válidas que la ley exige. Solemne, justamente esto por la seriedad y la importancia que el acto reviste, es importante que se cumplan las normas que así se establecen. Unilateral, porque solamente requiere la voluntad del causante, o sea, si la persona que falleció decidió testar y cumplió con toda la normativa que el Código establece, no hay nada más que discutir. De contenido dado, porque se tiene que disponer de la totalidad o parte de los bienes, que ahora vamos a ver cómo es eso. Revocable, porque es un acto que puede llegar a ser revocado con posterioridad a su otorgamiento.
y condicionado básicamente porque se va a hacer efectivo y va a tener funcionamiento, digamos, se va a activar cuando el testador fallece. Si el testador no fallece, simplemente un contrato donde una persona entrega bienes, pero no se activa y no funciona este testamento. ¿Cuáles son las formas? Ahí es donde tenemos que combinar y ver cómo funciona. Si leemos Código Procesal Civil, tenemos que todavía sigue consignando que existe el testamento por hológrafo y cerrado, que ya les adelanto que el cerrado es el que no existe más, y el testamento por acto público. Entonces, hoy por hoy, ¿qué tenemos vigente? Testamento hológrafo y testamento por acto público. Si leen testamento cerrado, porque el Código Procesal Civil lo sigue teniendo en esos términos, tengan en cuenta que ese tipo de testamento ya no funciona. Tenemos solamente dos tipos de testamento, hológrafo y por acto público. Ahí les consigné los artículos de Código Civil y Comercial, donde específicamente menciona y trata los testamentos hológrafos y los testamentos por acto público. La testamentaria se eliminó, ya les dije recién, y cayó en desuetudo y ya no existe más, así que vamos a contar con estos dos tipos de testamento. ¿Cómo funcionan y qué son cada uno de estos dos tipos? El testamento por acto público, claramente es el que hace el propio testador, como lo dijimos, como cualquier testamento, ante un escribano público. O sea, el testador va a una escribanía con la presencia de un escribano, y ahí redacta su testamento, o lo lleva ya redactado, y se traslada a lo que sería el contenido de una escritura pública, y el requisito que tiene que cumplir, además de que sea ante un escribano público personal, es la firma del escribano y de dos testigos. El testador tiene que tener dos testigos que acompañen la firma de ese testamento. Pero lo notable y lo distintivo de este tipo de acto, de testamento, es que se realiza ante escribano público, básicamente, y con eso ya se le da una solemnidad, y vamos a ver que no va a tener que cumplir un trámite, que sí va a tener que cumplir el testamento hológrafo, pero entonces el testamento por acto público es aquel que se lleva a cabo ante un escribano público con la firma de dos testigos. Ahí les puse que quien promueve el proceso testamentario sobre la existencia de un testamento por habla público tiene que agregar un testimonio de este y la partida de función. Lo de la partida de función lo sumamos a todos los requisitos de cualquier sucesión, que ahora lo vamos a ver, y el testimonio es justamente una copia. Cuando nosotros tenemos una escritura pública, sea cual fuera, incluso cuando hacemos un acto público por un testamento, se expide, la escribanía expide un testimonio que es simplemente una copia donde se menciona que el protocolo de la escribanía tiene determinada escritura consignada y se le otorga a las partes copia de esa escritura. Entonces, si tenemos la que iniciar un testamento por acto público y tenemos esa copia, claramente tenemos que acompañarla con el escrito de iniciación. Acompañamos el testimonio para iniciar el proceso sucesorio. Y el juez debe dictar, sin otro trámite, una previa vista al representante del Ministerio Público Fiscal, que dijimos que interviene en todos los procesos por ser procesos de orden público, los procesos sucesorios, y no se realiza protocolización alguna. Déjenlo ahí, que ahora vamos a ver qué es esto de la protocolización. Testamento hológrafo, la segunda clase de testamentos que dijimos que existían, básicamente es el que se hace puño y letra del testador, y sin intervención de un notario, o sea, de un escribano, para decirlo de otro modo. O sea, la diferencia fundamental de las dos clases de testamentos que tenemos es que uno se realiza ante escribano público y el otro no. Básicamente esa es la gran diferencia de los dos tipos de testamento. En el caso de iniciarse un proceso testamentario con estos tipos de testamento, que son hológrafos, sin intervención de un abogado, la única diferencia que ahora vamos a ver es que tenemos que pasar por un trámite previo de este testamento, es como darle forma, que es justamente la protocolización de este testamento hológrafo. O sea, lo que ya tiene el testamento por acto público, que es esta solemnidad ante el escribano, y que vamos a acompañar al testimonio, que no tiene el testamento hológrafo, el juez como primera medida entonces lo que tiene que hacer es esto, cumplir con este trámite de protocolización como primera medida. Ahora vamos a ver cómo funciona eso, pero
Simplemente tengan en cuenta que de las dos clases de testamento, con todos los requisitos que vimos, de por escrito, por solemnidades de los actos y con todos los recaudos que vimos, son dos, por acto público y hológrafo. El por acto público ante escribano ya está protocolizado y tenemos que acompañar el testimonio cuando iniciamos el proceso sucesorio. El hológrafo, que emana de puño y letra del testador, tiene que pasar por el trámite de protocolización. Ahí yo les puse que este tipo de testamento no hace plena fe de su autenticidad, debiendo ser reconocido conforme el 739, que es quien presentara un testamento hológrafo debe ofrecer 2 testigos para que reconozcan firma y letra del testador, y si los testigos la reconocieren, el juez rubricará de principio y fin cada una de las páginas del testamento y designará un escribano para que lo protocolice. Ahora vamos a ver un pequeño detalle de esta cuestión. Acá dice que con 2 testigos que se van a acompañar para que reconozcan la firma del testador, el juez va a ordenar la protocolización. Y así lo podemos leer del Código Procesal Civil y Procesal Civil, tal cual. Sin embargo, como en todas estas cuestiones que estuvimos estudiando, el Código Civil, de fondo, establece con la nueva normativa de a partir del 2015 que va a ser necesaria una pericia caligráfica. O sea, este trámite de protocolización de testamento no podría cumplirse tal cual lo acabamos de leer del 739 del Código de Procedimientos con el reconocimiento de la firma de 2 testigos, sino que vamos a tener que hacer algo más, que es la pericia caligráfica de esa firma del testador para que después pueda protocolizarse. Para que después pueda protocolizarse es pasar por este trámite de que se inscriba como una escritura y que tenga este trámite ante una escribanía, básicamente, que se convierta en un acto público. Pero, como les dije hace un rato, esto de la pericia caligráfica, casi todos los juzgados, por lo menos en el Departamento Judicial de Mar del Plata, lo están aplicando. O sea, ante la presentación de un testamento hológrafo, para cumplir con el trámite de protocolización, están pidiendo la prueba pericial caligráfica, y después sí, cumplida la misma y acreditada la firma, se procede a la protocolización. Se podría llegar a ver algún planteo de pedir que se reconozca o que se protocolice un testamento hológrafo con el reconocimiento de la firma de los testigos, porque el Código Procesal así lo sigue diciendo. O sea, si uno lee el 739, el procedimiento que se establece es este que acabamos de leer, de la firma de 2 testigos, el juez que rubrica, firma e inicio y final de cada una de las hojas del testamento y ordena la inscripción en una escribanía. Pero ya les digo, si me preguntan, y en la jerarquía normativa que solemos manejar y en esta compatibilización de normas, me parece que es quien gana, digamos, es el Código Civil y Comercial, y varios de los jueces ya indican directamente la elaboración de una prueba pericial caligráfica para la firma del testador. Así que bueno, no se extrañen si alguno de los jueces en un primer despacho de una presentación de un testamento hológrafo indica eso. Ahí les fui contando toda esta cuestión, lo que acabo de hablar estaba en esta filmina de cómo se compatibilizan esas normas. En el transcurso del 2015 a la actualidad, que es cuando fuimos aplicando, cada vez más la tendencia es aplicar Código Civil y Comercial y no procesal. Así que, bueno, en esto de qué pasa con el testamento hológrafo, en principio vamos a la cuestión de la pericia caligráfica para la demostración de la firma del testador, y después sí pasar a la protocolización del testamento. ¿Cómo es la procedencia de esa sucesión testamentaria? ¿Cómo arranca? Así como vimos cómo iniciaba la sucesión ab intestato, acá es cómo vimos y qué medidas preparatorias deben cumplirse en esta testamentaria. Como primera medida, y al igual que en la ab intestato, se presenta un escrito inicial donde tengo que acreditar la defunción del fallecimiento del causante, certificado de defunción, la legitimación, la competencia, eso todo exactamente lo mismo, con los mismos requisitos de presentación de cualquiera de los escritos. ¿Qué les puse acá? Dice que la presentación del escrito inicial debe estar acompañada del certificado de función más el testamento, si obrara en poder del heredero que lo inicia, que es lo que dijimos. Si hay un testamento por acto público, tenemos el testimonio, ahí ya directamente lo presentamos. En caso contrario, va a denunciar en poder de quien está, o sea, puede que no lo tengamos, pero sabemos que está en determinada escribanía o en determinado lugar, entonces debo denunciar dónde se encontraría físicamente ese testamento.
Y también se deberán ofrecer 2 testigos, en principio para esta audiencia, donde se van a acreditar la firma y letra del testador en caso de tratarse de un testamento hológrafo, y si en caso fue el testamento por acto público, presento el testimonio. O sea, dependiendo del tipo de testamento con el que voy a iniciar el proceso sucesorio, es cómo debo actuar. O en caso, yo acá reemplazaría esto de la denuncia de los 2 testigos por el pedido de la pericia caligráfica, o incluso a veces se hacen las 2 cosas. Se ofrecen los testigos a los efectos de acreditar la firma, y a su vez se pide que, conforme lo dispone el Código Civil, se realice la prueba pericial caligráfica. Así, con todos esos requisitos, cumplimiento de ius previsional y bono 8480, igual que todos los escritos judiciales, vamos a iniciar la sucesión testamentaria. Testimonio del poder, lo mismo, representación como acreditamos el mandato con poder general, tal cual lo vimos hace un segundo. Y una vez presentado este escrito por el abogado con el cumplimiento de todos los recaudos, vamos a tener el primer despacho. Que ahí, por ahí, está la diferencia del trámite sencillo que tiene la sucesión ab intestato en la testamentaria, porque depende del tipo de testamento que vamos a tener, son los trámites previos que vamos a tener que hacer para llegar a lo que se conoce como la aprobación del testamento, que es el equivalente a la declaratoria de herederos. Pero vamos por partes. Este primer despacho va a citar a los testigos al reconocimiento de la firma en caso de tratarse de un testamento hológrafo, y se ordena el libramiento, al igual que en la sucesión ab intestada, al registro de juicios universales y al registro de testamento. Eso es exactamente lo mismo en este primer acto de apertura de sucesión testamentaria. Perdón. Celebración de la audiencia en caso de que se haga este reconocimiento de firma, donde se va a rubricar, en caso de que el juez lo haga conforme el 739, rúbrica de cada una de las hojas, y finalmente se va a mandar a protocolizar el testamento en caso de tratarse de un testamento hológrafo, o en todo caso se va a llevar a audiencia, llevar a cabo la pericia caligráfica para su posterior protocolización. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Inicio de proceso testamentario, como primera medida, el libramiento de los oficios correspondientes, y el trámite que va a seguir según si es acto por acto público. Si es un testamento por acto público, ya vamos a tener directamente esto omitido, y vamos a pasar a la citación de los herederos. Si no, vamos a tener que previamente pasar por el trámite de protocolización de testamento con la realización de la pericia caligráfica, con los trámites que esto conlleva. Apertura del proceso, se produce una vez cumplida la totalidad de las medidas preparatorias, en particular con el trámite de protocolización, que se ordena para el trámite de testamento hológrafo y cerrado, que es como lo consigna el Código Procesal. Si no se trata de testamento hológrafo, omitimos este trámite de protocolización. Se va a dictar un auto de apertura a prueba, que es el que acabamos de ver, por el término de 30 días, donde se van a llamar a los herederos, la citación de los herederos igual que en la sucesión ab intestato. Se van a publicar edictos con las mismas observaciones que hicimos hoy sobre los términos de publicación de edictos, y lo único que agregué ahí es que hasta tanto se dicte esta aprobación del testamento, se pueden pedir medidas cautelares. Igual, lo de las medidas de seguridad lo vimos en la parte general la clase pasada. En todo momento de todo este proceso se pueden pedir medidas de seguridad o medidas cautelares para la custodia de los bienes. Finalizado el plazo de citación de herederos, el cumplimiento de todas estas medidas preparatorias, ya sea la protocolización del testamento, el libramiento de los registros de los oficios a los registros correspondientes y sus respuestas, y vencido los plazos de citación de todos los herederos, se va a dictar la resolución que en el proceso testamentario se conoce como aprobación de testamento. Ojo, no es lo mismo la protocolización del testamento que acabamos de estudiar con la sentencia que aprueba el testamento. Diferenciemos esas dos. Protocolización es aquella, es el trámite que vamos a seguir cuando tenemos un testamento hológrafo y que tenemos que realizar una pericia caligráfica, ni bien iniciamos el proceso testamentario. Cumplida la protocolización, cumplidos los trámites pertinentes, cumplido el plazo de citación de herederos, la sentencia que se va a dictar, que es el equivalente a la declaratoria de herederos en la sucesión ab intestato, se conoce como aprobación de testamento. Son dos resoluciones y cosas distintas, así que tengamos en cuenta esa
esa distinción. Ahí justamente ya me adelanté a mencionárselos, no es lo mismo la protocolización del testamento que la aprobación del testamento, tengamos muy en cuenta esas diferencias para no confundirlas. Y trámite de aprobación del testamento, que es justamente la sentencia esta que hace el equivalente a cosa juzgada, a declaratoria de herederos, es el auto que aprueba el testamento, o sea que lo declara válido en cuanto a sus formas, o sea que el juez ya cuando aprueba el testamento en realidad lo que hace es evaluar que cumpla con todos los requerimientos que la ley establece en cuanto a las formas y declara que se reputa válido en ese sentido, o sea, es formalmente válido conforme a esta resolución. Y importa el otorgamiento de la posesión de la herencia a los beneficiarios bajo el título de herederos y equivale a la declaratoria de herederos. O sea que todos los detalles y las características que hablamos de declaratoria de herederos la podemos adjudicar a esta sentencia donde se aprueba el testamento, que tiene los mismos alcances de aprobación en cuanto a las formas y la calidad de los herederos que cada uno de estos herederos presentados o que fueron declarados en el testamento son válidos. Así que declaración de sentencia de aprobación del testamento con todos los requisitos que vimos para declaratoria de herederos, van lo mismo. Me fui, vuelvo. Dale, Cris, ¿sí? Perdón. Dale. Del testamento oleógrafo, que a veces realiza más de uno, el que es válido es el que tiene la última fecha, ¿no? Correcto. Deroga a los anteriores. Ahora, sí. Si se presentó un testamento oleógrafo anterior y luego surge uno posterior, ese se puede presentar en cualquier etapa del proceso. Sería como los herederos que se pueden presentar, o sea, ¿esta sentencia causa estado o no causa estado? No causa estado la aprobación esta del testamento. Por eso hice tanto hincapié en esto de que se reputa válido el testamento en cuanto a sus formas, el que en principio está presentado y el que se evaluó y el que se peritó. Pero si con posterioridad a esto, siempre, o sea, todas estas modificaciones claramente después hay que ver el alcance que tienen en función del estado en que se encuentra el proceso, porque todo esto avanza, o sea, uno va cumpliendo etapas. Pero supongamos que todavía estamos en este momento, se aprobó el testamento y con posterioridad aparece uno nuevo que implicaría una modificación de esto, absolutamente se puede modificar esta aprobación del testamento. Tiene los mismos alcances de que no causa estado y no hace cosa juzgada esta sentencia de aprobación del testamento. No significa que yo debería apelar esta sentencia en función de que tengo un nuevo testamento oleógrafo, o depende de la etapa en la que se encuentre. Exactamente, o sea, incluso te digo más, no sé si un recurso de apelación sería la vía para atacar una sentencia de aprobación de testamento. ¿Por qué te digo? Porque en principio, cuando uno apela, cuando te pone un recurso, tenés que agraviarte de lo que dice esa sentencia, o sea, qué agravio te genera esa sentencia, por lo cual vos tenés que pretendés su modificación. Si justo tenés el Nuevo Testamento y vos viste que aprobaron uno y entonces tenés otro, interponés un recurso de apelación, puede ser, pero en general, más allá del recurso, si uno tiene una sentencia de aprobación de testamento y tenés uno nuevo, o sea, vos como heredero, y lo presentás directamente al juez de la causa diciendo, señor juez, pido la modificación de la aprobación del testamento porque tengo... es muy probable que el juez revea la situación y vuelva a darle trámite. No creo que sea la vía del recurso lo necesario, o sea, la vía necesaria para ese tipo de planteo, me parece. Pero sí podría llegar a plantearse por recurso. En realidad, bueno, ya te digo, ahí, porque los alcances de la sentencia son bastante limitados, entonces los agravios que generan, habría que ver cómo se plantearía. Capaz que el recurso iría si lo presentás al juez de la causa y te lo deniega por algún motivo más caprichoso, y creo que ahí sí vendría el recurso de apelación. Pero bueno, sí, hay posibilidades todo el tiempo. Claro, ponele en el caso de que el juez no acepte, claro, aceptar el nuevo, pero tampoco, exactamente. yo dije,
de apelación, pero en realidad sería como pedir la nulidad. Depende. Hay que ver, la acción de nulidad de testamento tiene sus características propias, no me metí tanto en eso porque no hace falta que lo veamos en procesal. Tiene determinados detalles de fondo la acción de nulidad de testamento que incluso me parece que no sería viable pedirlo en el mismo proceso sucesorio. ¿Se acuerdan que les dije que el sucesorio en general, incluso el testamentario, tiene todas las características que estuvimos estudiando? Si yo quiero plantear una nulidad de testamento, tengo que iniciar la acción ordinaria correspondiente de nulidad de testamento, porque una cosa es que modifiquemos los herederos declarados por testamento, y otra cosa es que ese testamento sea nulo por no cumplir con alguna de las solemnidades que la ley exige. Ahí vamos a tener que ir por... ¿Cómo? Fraude a la ley sería en este caso. Ay, perdón que no te escuché ahí lo que me estabas diciendo. Fraude a la ley sería en este caso. Claro, podría ser con fraude a la ley, sí, totalmente. Entonces ahí ya tendríamos que ir por la vía ordinaria. O sea, hay que ver exactamente el caso puntual de qué es lo que estaría sucediendo y qué es lo que pretendería pedir para ver cuál sería la vía de ataque, o sea, o recursiva, o la acción ordinaria que corresponda, dependiendo. Sí, quédense con esto de las posibilidades de permeabilidad y modificación que tienen estas sentencias. Igual, yo por ahí fui muy libre y me hice mucho hincapié en esto de no causa estado, modifiquémoslo, pero bueno, no es tan sencillo y es una sentencia judicial que debe ser cuestionada por las vías pertinentes, no de cualquier modo, no es que viene cualquier heredero, de hecho ahora vamos a verlo en la herencia vacante, no es que viene cualquier heredero y se presenta libremente y dice pido la modificación o pido la ampliación de la declaratoria y el juez lo hace, no es tan sencillo, tiene que demostrar su carácter de heredero, y que fue debidamente citado y no se presentó y porque pide la modificación. Pero bueno, con este panorama general, terminaríamos sucesión testamentaria, por eso que me quedé ahí, porque pasé a herencia vacante, que es el punto que sigue, creo que es el 5, punto 5 del programa. ¿Qué les iba a decir? La parte de partición, inventario, evalúo y partición está al final, ahora seguimos. Así que bueno, vamos un poquito más porque todavía tenemos rato de herencia vacante. No, eso les iba a decir que no se compliquen mucho con los trámites de los procesos, que tengan en cuenta, si me preguntan, toda la parte más general y el tema de competencia que vimos al inicio del estudio de esta unidad, su trámite de sucesorio y de testamento y de hábil testato, en general cuando se sienten a estudiar con detenimiento es bastante sencillo y no tiene demasiados enrosques, pero bueno, cualquier cosa me consultan a ver qué tienen si tienen alguna duda, cuál es. Punto 5, herencia vacante. Este tipo de herencia, básicamente, de situación, no sé si la estuvimos nombrando en algún momento, pero se produce cuando la herencia se encuentra vacante, cuando se haya producido el fallecimiento del causante, sin que ningún sucesor legítimo o testamentario haya demostrado su vocación. En este supuesto, los bienes se atribuyen al Estado nacional o provincial. Básicamente tenemos el fallecimiento de un causante con bienes, claramente, con bienes muebles o inmuebles registrables, el tipo de bienes que sea, y no existen herederos. No hay quienes reclamen derechos sobre esta herencia, entonces se genera esto de la vacancia de las herencias. El Código Nuevo, el Civil y Comercial, en el 2241, habla se pide la declaración de herencia vacante, porque antes se denominaba la reputación de vacancia, que es esto, el inicio de este tipo de sucesiones vacantes, pidiendo que así se declare una herencia, se llamaba el trámite de reputación de vacancia, ahora es simplemente una declaración de vacancia, que es cuando cualquier persona que pueda demostrar algún interés, generalmente es alguna persona del Estado, puede iniciar este tipo de sucesiones pidiendo que se declare vacante una herencia cuando no existen herederos. Básicamente es eso, la inexistencia de herederos frente a determinados bienes que haya dejado el causante. Ahí justamente yo usé el término reputación de vacancia, que es el que el Código Nuevo suprime, y dice que habla de declaración de vacancia, que es necesario previo y necesario el de declaración de vacancia. Ahora vamos a ver la diferencia entre esas dos terminologías. ¿Cuáles son los presupuestos para que haya una herencia vacante? Ausencia de herederos, que es lo que dijimos recién,
publicación de edictos, porque se van a llamar a todos los herederos, si existen, para que se presenten a hacer valer sus derechos, y ausencia de otros pretendientes de la herencia. O sea, no tenemos ni herederos, ni acreedores, ni nadie que tenga un interés legítimo en esos bienes de la herencia. Entonces es donde vamos a tener una declaración de vacancia y los bienes van a quedar al fisco provincial o nacional, dependiendo del caso que se trate. En el caso que dice ahí que reputada la herencia vacante se presenten herederos acreditando su vocación correspondiente al dictado de la pertinente declaratoria, cesa aquella reputación. Como dijimos hace un rato, en el caso de que por algún motivo algún heredero no se haya presentado en término, la herencia se haya declarado vacante y con posterioridad apareciese algún heredero, básicamente se produce una modificación, se deja sin efecto la declaración de vacancia y se va a adjudicar la herencia al heredero que así la posee. No es tan sencillo, no pasa demasiado esto de que una herencia se declare vacante y apareciese algún heredero. Generalmente se toman todos los recaudos previos como para que si existen herederos vengan a hacer valer sus derechos, y si no se presentaron antes de la declaración de vacancia, es muy probable que ya no se presenten con posterioridad. No hay muchas cosas más interesantes que saber de la declaración de la herencia vacante. La declaración de vacancia, les puse ahí, posterior a la reputación de vacancia, o sea, como primera medida, el juez declara en el auto de apertura, digamos, declara vacante la herencia e inicia el trámite del proceso sucesorio, y producido el vencimiento de todos los plazos y las situaciones de herederos sin que se hayan presentado herederos legítimos, se va a declarar vacante la herencia, se van a pagar, si existiesen deudas de la sucesión, y las cargas que existan, y ahí es lo que yo le decía, que el término de reputación y declaración de vacancia no aparece en el Código Civil y Comercial, pero sí lo tiene el Código de Procedimientos. Volviendo, para no enroscarme con lo que les estaba diciendo, se inicia la sucesión, se declara abierta y vacante los bienes de la herencia, se citan a los herederos, si no se presenta nadie, se declara la herencia vacante y un integrante del poder del Estado se va a hacer cargo de esta sucesión y se van a adjudicar dependiendo al Estado Nacional o al Estado Provincial a quien le corresponda. ¿Cuáles son los efectos de la declaración de vacancia de una herencia? Ahí está el 771, que otorga la posibilidad de que el fisco tome posesión de los bienes que componen el acervo, o su producido si se hubiesen liquidado, si teníamos bienes y se vendieron, el producido de esa venta, y al mismo tiempo implica que cualquiera que se considere heredero no podrá presentarse a que se le reconozca simplemente su condición de tal, o sea, esa legitimidad que tiene cualquier heredero no se pierde, y va a tener que iniciar un proceso de petición de herencia justamente para reclamar su carácter que perdió por la declaración de vacancia. Así que fíjense que en principio es importante esto de chequear la existencia de herederos, porque si pasa el periodo y no lo obtuvimos y la herencia se declaró vacante, ya los bienes pasan al fisco, y para volver a recuperar mi rol de heredero voy a tener que iniciar la acción de petición de herencia correspondiente. Es un trámite aparte del proceso sucesorio, y tal vez para cuando tenga mi reconocido el carácter de heredero, los bienes ya desaparecieron, porque bueno, claramente se van adjudicando a quien corresponda. ¿Quiénes van a intervenir en estas declaraciones de vacancia? Fíjense que casi todos son personas que trabajan en el Estado, como el curador, el Ministerio Público, los cónsules, quienes van a tener legitimación para iniciar las declaraciones de las herencias vacantes, y a su vez quienes van a poder ser beneficiarios de las declaraciones de vacancia. Y ya está, y eso es simplemente el tema de herencia vacante. Hay 3, 4, 5 artículos, son los de herencia de vacantes en el Código Procesal. No es un tema que se tome mucho en los exámenes, ya veo que justo les preguntan eso, pero no es nada. Y básicamente lo que tienen que saber es esto, la posibilidad de iniciarlos, los presupuestos que tiene que tener una herencia para que se declaren estos términos, que es básicamente la ausencia de herederos, y la adjudicación de los bienes al fisco. No hay mucha vuelta ni mucho rebusque, y sí por ahí la posibilidad esto de que si llegase a existir un heredero que no se hubiese presentado, para volver a recuperar su carácter de heredero legítimo, tiene que iniciar este trámite de petición de herencia. No mucho más con herencia vacante.
y con trámites comunes, que es con lo que finaliza la unidad. Quiero hacer hincapié en 2 o 3 cositas para no aburrirlos más, y así Martín se vuelve a estudiar concursal. Administración de la herencia, algo ya mencionamos, dijimos que desde que los bienes de la herencia fallece el causante y los bienes quedan en poder de los herederos, si bien toman posesión con la declaratoria de herederos en la intestato o la aprobación del testamento en la testamentaria, existe un conjunto de bienes relictos que en general para su administración se designa a una persona dentro de los herederos para que los administre, los cuide, los custodie, hasta tanto estos bienes sean partidos o atribuidos a cada uno de los integrantes de la herencia. ¿Quién va a ser el administrador? Dice nombramiento de administrador provisional y definitivo, diferencia y trámite. Cuando se abre un proceso sucesorio, como primera medida, se designa un administrador provisional. Y que una vez que se dicta la declaratoria de herederos o se aprueba el testamento, quienes ya se estén declarados como tales pueden convertirse en administradores definitivos, que puede ser el mismo que el provisorio o puede consignarse uno nuevo. O sea que la provisionalidad y la definitividad del administrador va a depender de la etapa del proceso en la que nos encontremos. Liminarmente, ni bien arrancamos, pedimos un administrador provisorio, y ya una vez que conocemos efectivamente quiénes son los herederos de ese causante, vamos a tener que nombrar un administrador definitivo, que puede ser el mismo que el provisorio o no. En general, el administrador, ¿quién es el administrador de la herencia? En general se ponen todos los herederos de acuerdo, si así se puede, de quién va a ser el administrador. Y de no lograrlo, como primera medida, el código nos dice que el administrador que tendríamos que tener en cuenta sería el cónyuge supérstite. ¿Por qué? Porque reviste un doble rol el cónyuge, como heredero y como socio de la sociedad conyugal. Así que en el orden de situación de quién sería un administrador de una herencia, el que los herederos designen como primera medida, y de no ponerse de acuerdo, el cónyuge supérstite sería el que tiene como todos los números de quién sería el encargado o el que estaría en mejores condiciones para administrar la herencia. Inventario y avalúo, lo nombramos un montón de veces y no sabíamos bien qué era. El inventario es la operación consistente en la individualización y descripción de los bienes relictos, en tanto que el avalúo constituye la diligencia complementaria mediante cual se determina el valor de cada uno de esos bienes. Para pasarlo a limpio, el inventario es el detalle de cada uno de los bienes que componen el acervo hereditario, y el avalúo es el valor, cómo consignamos valor a cada uno de esos bienes para después distribuirlos en cada una de las hijuelas, que son las diferentes, el conjunto de bienes que se van a adjudicar a cada uno de los herederos para la partición definitiva. Partición, el último trámite del proceso sucesorio, básicamente es cuando distribuimos y liquidamos los bienes a cada uno de los herederos. Hay diferentes tipos de partición, les dejo para que se entretengan lectura de martes. La partición puede ser privada, pública o mixta, pero más allá de la metodología, con que sepan que es el trámite donde se finaliza la liquidación de los bienes y se adjudican a cada uno de los herederos, me parece más que suficiente. Ahora, si quieren, cuando termine les mando el Power, así hacen una lectura del tema de las clases de partición, pero con todo eso, me parece que van a andar más que completos con el estudio de proceso sucesorio. No sé si tienen alguna duda, hice un repaso general de todos los temas como para que no nos queden puntos de la bolilla sin tocar. Cristina, Martín, mucha información les di. Sí, no, pero se entendió igual. Sí. El avalúo, Sí. ¿cómo se hace para tasarlos los bienes? Con informes a los registros, en principio, o se puede llegar a tener que designar un martillero en caso de bienes inmuebles para que determine el valor de los bienes. O sea, dependiendo de los bienes, claro, cómo se van a evaluar. O sea, buscar, claro, quién se ocupa de la determinación del valor de cada. Si en general son bienes inmuebles, un martillero que te va a pasar tasaciones, o informes a inmobiliarias para que determinen el valor de esos bienes. Sí, generalmente no son cuestiones que a veces suelan
suelen ponerse de acuerdo y terminan designando incluso peritos para que determinen el valor de los bienes de la herencia, para que alguien intermedio, digamos, o neutral, ponga un valor, digamos, único, y no se terminen peleando todos por eso. Pero bueno, sí, así se confecciona el avalúo. Básicamente el avalúo, igual más allá de la individualidad de los bienes, es esto, es determinar exactamente qué valor tienen los bienes para que la división sea pareja o equivalente a cada uno de los herederos. Se individualizan y se evalúan con ese fin. A veces incluso no es necesario, y los herederos solos distribuyen, dicen, bueno, vos te quedás con una casa, y yo me quedo con el auto, y otra cosa más que haga el equivalente en valor, y bueno, se organizan en la distribución. A veces no, a veces se matan hasta que pueden solucionar los temas hereditarios. Sí, las sucesiones son un show. Pero a los efectos prácticos, en general, lo que tienen las sucesiones, que son para los abogados de la matrícula, son trámites en general sencillos y muy rentables económicamente. Son procesos bastante caros. Los honorarios del abogado tienen que pagarse cada vez que se denuncia un bien y se pretende inscribir. Los herederos, cuando inician los procesos sucesorios, muchas veces están interesados en que este proceso termine y los bienes queden adjudicados. ¿Viste? Queremos ordenar, doctor, queremos ordenar y que todos tengamos cada uno lo suyo y listo. Entonces, desde el ejercicio profesional son procesos que llaman la atención o que gustan, porque básicamente son sencillos y salen buena plata. Así que para el ejercicio de la matrícula está bueno. Mientras los herederos tengan poder económico para poder ir pagando, pues si no queda... Totalmente. Hay instituciones que tienen 20 años. Totalmente, sí, totalmente. Sí, siempre igual, herederos con poder adquisitivo y clientes en general con poder adquisitivo, como en todo. Cuando a veces vienen clientes que pobres no tienen con qué hacer frente a los gastos de justicia, que tenemos que tramitar beneficios, bueno, son otros procesos y nuestros trabajos cuestan otros tiempos, y la forma de pago a veces es complicada. Cuando uno tiene un cliente que o le pedís un adelanto o lo que sea, bueno, lo manejas diferente, pero bueno. Tienen mi mail. Escríbanme ahora cualquiera de los dos que le mando el Power para que tengan el Power actualizado hasta el final con todo lo que puse hasta hace un segundito, y lo pueden usar de guía de estudio simplemente para cuando vayan estudiando, más o menos ir viendo los conceptos y demás. Cualquier duda de este tema, si es de otro, yo no tengo problema, me escriben, los ayudo, no tengo inconveniente. Siempre me gusta que por ahí lo estudien con el profesor que dio el tema, porque dicen, che, Vicky después me dijo, y el profesor por ahí dijo otra cosa, pero no tengo inconveniente. Si tienen alguna duda, con confianza me escriben, y los asesoro en tema recursivo, en tema de cautelares, o esos temas que me parecen súper importantes de esta unidad, parece lo más importante de esta segunda parte. Así que bueno, nada, quedo a disposición. Si necesitan que nos juntemos el martes que viene, me mandan un mail, me conecto, no tengo ningún inconveniente. De lo contrario, éxitos Martín mañana en concursal, que te vaya de 10, y si no, nos vemos en el examen. Ojalá les toque mi mesa si los veo, y les va bien, obvio, pero bueno, si no, le deseo el mejor de los éxitos. ¿Cómo? Gracias, profe. Porque somos muy poquitos. Y bueno, capaz que en esa división... 15, 16 tenemos. Sí. Sí, yo por lo que estuve viendo y que quedaron después del examen, sí, no sé si llegamos a 10, mirá lo que te digo, somos re poquitos. Pero bueno, capaz que nos toca estar juntos en alguna mesa. Bueno, de lo contrario, ha sido un placer compartir este cuatrimestre con ustedes, han sido súper respetuosos, súper amables en conectarse, en escucharme, pacientes, así que bueno, un gusto, y para mí el cierre de oro sería que les vaya bien y esta materia esté aprobada y sigan cursando, y nos veamos después ya en tribunales o en escritos digitales en alguna charla, pero bueno, ya quedamos en contacto. Así que bueno, lo mejor de los éxitos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Vicky. Que estén bien, cuídense, a disposición. Chau, chau, adiós. Vale. Chau, chau.